Bueno, para el trabajo en un taller eléctrico. Pensar, por ejemplo, que estéis trabajando en un taller eléctrico donde tenéis que hacer el montaje de un cuadro. Una información que os va a llegar o que vais a tener que manejar van a ser los planos. Vale, en los planos voy a tener por una parte lo que son los esquemas eléctricos. Según cómo sea el cuadro, si es un cuadro de distribución o con muchas protecciones, voy a tener un esquema unifilar, que los vais a ver en el módulo de viviendas, vais a utilizarlos mucho allí, donde representando cada grupo de conductores por un único trazo, dibujo todas las protecciones, los diferenciales, los automáticos, los PIAs, la derivación de todos los circuitos. Incluso sobre ese esquema pongo las secciones que voy a instalar, las caídas de tensión, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de plano. Luego hay otro que son los esquemas como los que estamos manejando hasta ahora en las prácticas, son los esquemas funcionales, los esquemas de funcionamiento de las instalaciones automáticas. Y luego tenemos otra parte de dibujos que van a ser de tipo mecánico, ¿vale? El tener en cuenta que en la vida el conocimiento, los trabajos, cuando estoy haciendo algo, no hay ningún trabajo ni ningún conocimiento que esté encasillado y me sirva para desarrollar completamente un trabajo. En el mundo técnico, sobre todo, las diferentes ramas de conocimiento se mezclan, ¿vale? Se van mezclando todas ellas. Y es normal en un taller eléctrico manejar planos con cotas, pues para mecanizar un cuadro. Si yo tengo, por ejemplo, que hacer un cuadro como los que tenéis ahí detrás, el cuadro me viene, un armario de esos, por ejemplo, de tipo cofre, estanco, me viene la tapa completamente lisa. Todos los taladros para encastrar, todos los componentes que hay en la tapa, los tengo que hacer yo, no me los va a hacer nadie, no va a venir un mecánico a hacerlo. Vimos en los primeros temas las herramientas que se utilizan y demás y cómo se hacen ese tipo de taladros, pero yo voy a necesitar una documentación que me diga dónde tengo que hacerlos, cuándo tengo que hacerlos, ¿vale? Esa documentación va a venir con un plano acotado, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. ¿Vale? Un plano con cotas. Las cotas son las medidas que yo tengo que darle a cada componente a la hora de mecanizar el cuadro. Vale, vamos a ver cómo, en esta parte de hoy, cómo se dibujan las cotas. Tengo que saber también dibujarlas yo porque en un momento dado tengo que hacer modificaciones en un cuadro. Vale, hoy para vosotros, desde el punto de vista del dibujo, más que para hacer mucho diseño, vais a tener que saber modificar en un momento dado una instalación. De los planos que os dan a lo que finalmente se construye, muchas veces hay variaciones que se hacen en el taller. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la persona que diseñó se le olvidó de poner un componente o no tuvo en cuenta el modelo concreto de cuadro que estáis haciendo y los componentes no pueden encajar de una determinada forma. Bueno, hay muchos imponderables de la vida diaria del taller eléctrico donde hay que modificar lo que tengo, hay que adaptarlo. Para yo poder devolver ese documento a la ingeniería, a que me lo complete y lo ponga curioso, tengo que saber utilizar las normas de dibujo básicas, ¿no? Para poder dibujar. Meter unas cotas y luego en el siguiente tema veremos todo lo que es el dibujo puramente eléctrico. Todas las normas, todas las convenciones de ese dibujo. Estamos trabajando, otra cosa importante tener en cuenta, en áreas de conocimiento que tienen una normativa. Yo diría que hoy en día todo en la vida, lo que es técnico, tiene una norma detrás que me dice cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que ejecutarlo. Pensar que si no hubiese normas sería imposible tener instalaciones o fabricar cualquier tipo de material o de equipo de manera eficiente y rentable económicamente. El hecho, por ejemplo, el ejemplo más típico, que es el de los tornillos, el hecho de que los tornillos tengan una determinada métrica, unas determinadas medidas que sean universales para todo el mundo, es para poder, no sé, si yo tengo que reparar una máquina fabricada en Alemania y la tengo que reparar aquí en España, pues yo voy a encontrar un tornillo aquí que me va a servir para esa máquina que tengo que reparar. No, es un ejemplo un poco tonto, pero realmente es así. Extenderlo a piezas de coche, extenderlo a lo que queráis. Con las piezas de coche pasa lo mismo. Hay muchas piezas de coche que son comunes. La misma pieza que monta un Renault, la monta el Citroën, la monta Volkswagen, la monta SEAT. ¿Vale? Y no, ¿qué decir dentro del mismo grupo, ¿no? Las marcas que son del mismo grupo, desde luego que la mayor parte del coche va a ser igual. ¿Vale? ¿Entendéis esa necesidad de normalización, no? Vosotros, como lenguaje de comunicación entre los técnicos, vais a utilizar el dibujo técnico, el dibujo, y tenéis que dibujar de la misma manera que los demás para poder entendernos, para poder entenderos.
Vale, entonces vamos a ver esas convenciones. Bueno, elementos de acotación. ¿Qué elementos forman una cota? ¿Qué elementos forman una cota? Tengo, por un lado, lo que es propiamente la línea de cota. Es una línea sobre la que escribo lo que se llama la cota. La cota propiamente es la medida expresada con un número. Pues sobre esa línea de cota es donde pongo la cota. Esa línea normalmente acaba en lo que llamamos los extremos. En los extremos puedo tener diferentes terminaciones. Lo más normal es tener esta de aquí. Esta es la más usual. Dentro de las normalizadas, la que más se utiliza. ¿Vale? Una flecha completamente rellena en negro. Fijaros que hay otra flecha que no está rellena en negro, hay otra flecha que no está cerrada y que tiene un ángulo de 90 grados. Hay otra flecha que tiene un ángulo de 15, como las nuestras, pero que está abierta. Hay una que es una raya a 70 grados que cruza, otra que es un círculo. Vale, hay diferentes opciones. Esta es la más interesante porque además esta viene de la norma ISO y el AutoCAD, que es el programa por excelencia de dibujo técnico, uno de los programas por excelencia, utiliza por defecto ese tipo de acotación. Vale, nosotros primero vamos a hacer la mano y más adelante veremos un poco de AutoCAD. Es un programa bastante complejo, pero bueno, daremos 2 o 3 ideas para que podáis dibujar un poquito con... Vale. Bueno, veréis que con AutoCAD la acotación es mucho más sencilla, pero así todo tengo que saber acotar porque, bueno, vamos a ver cómo según cómo yo acote lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal. Bien sería las mínimas cotas que estén dibujadas de manera clara y que le dé toda la información que necesita a la persona que va a fabricar esa pieza. ¿Vale? Que no le falte ningún dato ni tenga que hacer ningún cálculo, sino que lo tenga todo disponible en la propia acotación. Elementos entonces, línea de cota, cota al extremo y nos faltaba por comentar las líneas auxiliares de cota, que es esta línea de aquí. ¿Vale? Esas líneas auxiliares de cota salen en perpendicular desde la pieza que estoy acotando y me marcan la dimensión sobre la pieza. Fijaros en un detalle, las líneas de cota y las líneas de la pieza, que es este eje que tengo aquí. Eso tiene pinta de ser un eje o algo por el estilo. No me dice qué sección tiene, porque solo tengo una vista, pero bueno, parece un eje. Un eje con un pequeño avillanado ahí al final. Fijaros cómo las líneas auxiliares de cota salen en perpendicular, salen a 90 grados de aquí. Vale, hacia arriba. Y la línea auxiliar de cota, si os fijáis también, supera ligeramente la flecha. Es decir, sube por aquí una distancia, aquí que vienen a ser unos 2 milímetros como máximo. 1,5 milímetros, 2 milímetros. Vale. Así es como se dibujan las líneas de cota. La dimensión de este número, si estoy dibujando en un A3 o en un A4, será normalmente 2,5 milímetros de alto. 2,5 de alto. Vale. Eso es una acotación, eso es una cota. Vale. Lo vamos a ver más adelante en otra parte, pero porque tengáis una idea, cuando yo hago dibujo técnico, cuando hago planos, la norma me va a decir que voy a utilizar 2 grosores de línea, o 3 como mucho, ¿vale? En los planos. De tal manera que el grosor más grande al más pequeño tiene que ser el doble, como mínimo. ¿Vale? Los grosores de las líneas, a alguien le puede sorprender, pero están también normalizados. No puedo hacer las líneas del grosor que a mí me dé la gana. Lo tenéis aquí en la siguiente. Los grosores normalizados son 0,25 milímetros, se entiende, todo lo que estoy diciendo son milímetros. 0,35, 0,5. 0,5 por ejemplo es el grosor que sacan los rotuladores estos Pilot, ¿no? Sacan 0,5. 0,75 y 1. Y luego las alturas que van siguiendo la misma serie numérica, esa serie también está normalizada. Es 2,5, fijaros que es el grosor multiplicado por 10. 3,5, 5, 7,5 y 10. Para acotar yo voy a utilizar 2,5. Siempre que esté en un plano en tamaño A3 o tamaño A4, utilizar esa medida que va a ser bastante buena. Vale. ¿Qué es un A3 o qué es un A4?
¿Recordáis? Es una de las preguntas que hicimos en la evaluación inicial. Un A3 es una hoja que mide 420 milímetros y bueno, vamos a dibujarlo con una cota. 420 milímetros por 'Hoy no tengo el pulso yo fijo'. De altura 297. Vale, eso es un A3. Y un A4 es justo la mitad de un A3. Si yo parto aquí por la mitad, un A3, la mitad que me queda es un A4. Un A4 sería, por tanto, una hoja que tendría los 297, la misma altura, pero de ancho sería la mitad, que son 210. ¿Esto lo sabíais todos? Esto es un A4, esta es la hoja que utilizamos hoy en día habitualmente para escribir, ¿no? Las libretas que compro, muchas me vienen en ese tamaño A4. El hecho de tener unos formatos de dibujo normalizados también es muy práctico para copiar, para las fotocopiadoras. Así tengo unos tamaños siempre iguales, que son los mismos aquí, en Senegal, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos. Bueno, no, Estados Unidos tienen otros. Estados Unidos son un mundo aparte. Estados Unidos tiene una hoja, la que manejan habitualmente, que es más pequeña que una A4, es un poco más baja y un poquito más ancha. Vale. Y me imagino que en partes de América también ocurrirá lo mismo, porque la zona de lo que es América Central o Sudamérica está muy influenciado por Estados Unidos. Pero en Europa en general, en Asia, en África, se utiliza este formato más. Vale. Bueno, siempre que utilicemos estos dos formatos de dibujo, utilizamos altura de 2,5 para las cotas y grosor 0,25 en las líneas de cota. Vale. Las líneas de la pieza, esas las haré normalmente en 0,5. Las líneas, estas aristas de la pieza, estas líneas de aquí, las que forman la pieza, van normalmente a 0,5, el doble de grosor. De esa manera se distingue bien en el dibujo lo que es la pieza y lo que son las medidas. Mira para acá, anda. Bueno, dicho eso, bueno, todo el tema de la cotación se basa en ver cómo tengo que distribuir las cotas. Me ha dado la alergia. Os decía, se trata de cómo distribuir las cotas para que el plano exprese completamente las medidas que tiene la pieza. Tú vas a dibujar un plano, se lo vas a dar a tu compañero y él tiene que saber fabricar esa pieza con las medidas que le das perfectamente. Bueno, para ello y para que todo esté claro, separación mínima de la primera cota a la pieza 8 milímetros. Separación entre las cotas que estén en paralelo 5 milímetros mínimo. Vale, 5 milímetros entre cotas, la primera cota de la pieza 8 milímetros. Lo tenéis en esta figura de aquí. Vale, fijaros hasta qué punto está normalizado el tema. Cuando yo represento un cuerpo que está semiseccionado, semiseccionado quiere decir que yo represento una parte como visto desde fuera y otra parte la represento como si estuviese cortado a la mitad y puedo verlo de dentro. En este caso es un casquillo lo que os está representando, de sección circular, porque en la cota os pone ese símbolo del diámetro que quiere decir que es circular. La superficie que yo veo desde aquí arriba o desde abajo sería circular, ¿vale? Y que tiene diferentes diámetros en la parte interior, ¿vale? Eso podría ser un casquillo para conectar dos piezas, dos tubos, dos ejes o lo que sea. Vale. Y luego la parte que sería, al darle el corte, la parte que es la pieza, se representa con un rayado. ¿Veis este rayado que tiene aquí? Todo este rayado que tiene en esta zona de aquí significa que es la parte donde tengo material, ¿no? Si yo cortase la pieza.
Es la parte sólida de la pieza. Mientras que en esta parte de aquí la pieza es hueca, por eso no se ve el rayado. No sé si todos sois capaces de verlo. ¿Entendéis esa pieza, lo que me está representando físicamente? ¿Sois capaces de verlo? ¿Lo veis? ¿Lo que es? ¿O no lo veis? Es que esto no todo el mundo lo ve. A la primera. Esa pieza, si la vemos desde abajo, sería algo así. Vería una serie de círculos concéntricos, ¿no? Vería el de fuera, luego tendría otro dentro. Vería algo así, si la miro desde abajo. Bueno, tendría 3 en realidad. Y por aquí, esta zona del medio sería hueco ya. Vale, por fuera sería un par de cilindros. Tendría un cilindro aquí arriba. Bueno, esto no es lo mejor para trabajar en... He perdido de vista el cursor y ahora no. Aquí. Bueno, es que es un poco complicado dibujar aquí. La pieza desde fuera se vería algo así. Vale. Si os fijáis en el contorno de fuera, la pieza desde fuera son 2 cilindros, ¿no? Desde dentro tiene más porque dentro está taladrada, está mecanizada en diferentes profundidades. Vale, eso sería vista desde abajo, que veo todos los mecanizados que lleva en la parte interna, y visto desde fuera en 3 dimensiones sería algo parecido a eso. Vale. ¿Cómo le digo yo de manera sencilla al que tiene que fabricar esa pieza qué medidas tiene que dar? Pues tal como lo veis ahí, le doy un corte a la pieza por el medio para poder ver la parte de dentro y marco los diámetros de todos esos taladros. Junto con ello, lógicamente, aquí debería de marcar las dimensiones externas, ¿no? Si yo completo esas cotas, pues tendría que poner algo como esto. Aquí tendría que darle una cota con el diámetro total. Si esto es 25, vamos a poner que es, no sé, 40. Tendría que darle esta medida de aquí. Vamos a poner que esto es, no sé, 8 y estos son 15. No son esas medidas, pero por tener la idea. Vale, y ahora sí ya le he definido completamente la pieza. Ahora ya tiene todas las cotas para poder fabricarla. Bueno, falta una que sería la exterior. Faltaría darle esta cota de aquí. Vamos a intentar dibujarla un poco mejor. Tendría que darle esta medida. Vamos a poner que son 50, no sé. Vale. Ahora ya puede fabricar la pieza. Él partiría de un anillo, de un taco de aluminio, del material que sea eso. De una pastilla de diámetro 50 y de altura 8 más 15, ¿no? Que serían 23. Cogería un cilindro de 50, lo cortaría a 23 de longitud y luego empezaría con la máquina de mecanizado a mecanizar internamente los cilindros que hay en la parte interior. Haría primero este cilindro externo con una fresa, con un torno, con lo que utilizase, con un torno. Esta pieza normalmente la coges, la haces girar y con el útil, ¿no?, de mecanizado le vas comiendo material hasta que consigues ese diámetro de afuera más pequeño. Y luego lo mismo internamente. Vale. Me estoy enrollando un poco con esto, pero es para que entendáis un poco la finalidad. Más cosas de acotación. Si tengo una pieza que está interrumpida,
no tengo por qué dibujar la medida real. Normalmente las piezas se dibujan siempre a escala. Vamos a ver en la segunda parte del tema qué son las escalas y cómo se puede hacer una escala. Una escala es que yo cojo el tamaño real y lo reduzco normalmente para nosotros. Hay veces que hay escalas también que me aumentan, ¿no? Pero lo normal para nosotros es tener, por ejemplo, ese cuadro que mide 70 por 40 o 70 por 50 y dibujarlo en una hoja 4. Para ello tengo que reducirlo de tamaño. La escala es el valor por el cual voy a dividir todas las cotas reales, todas las medidas reales, para poder dibujarlo a escala en las mismas proporciones, pero en un tamaño más reducido. Un dibujo a escala preserva todas las proporciones del dibujo original, pero en un tamaño mucho más pequeño. Bueno, cuando yo tengo una pieza que es muy larga para poder representarla, lo que se hace es interrumpirla con esta línea a mano alzada así como quebrada, más fina que la arista, y la cota representa el valor real. En este caso yo no puedo medir sobre la pieza porque esto que hay aquí en medio me está diciendo que la cota no es real. Es decir, si yo mido en el papel y aplico la escala, esa cota no es cierta. Tengo que fijarme o guiarme simplemente por la cantidad que aparece como cota. ¿Vale? ¿A qué escala es la que vamos a utilizar nosotros? Nosotros vamos a trabajar, las normalizadas son 1:2, 1:5, 1:10 y siguen luego la misma serie, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000. Las más habituales para nosotros, 1:10 para el dibujo de cuadros, 1:20, 1:50 si es un cuadro muy grande. Para trabajar con 1:4, 1:3, esas escalas son las más habituales. Lo veremos con detalle y vamos a aprender a calcularlas. Si yo tengo escala 1:2, yo cojo las medidas reales de la pieza y las divido entre 2. Si tengo escala 1:5, mido sobre la pieza y para dibujarla divido entre 5. Es decir, lo que mide 50 milímetros va a medir 5 milímetros en el papel. Eso sería una escala 1:10, por ejemplo, ¿no? 50 dividido entre 10 me queda 5. Si aplico una escala 5, 1:5, 50 entre 5 sería 10, ¿no? Lo que va a medir en el papel. Las de reducción siempre consisten en dividir. Cuando yo mido en el papel, tengo que hacer la operación inversa, tengo que multiplicar por la escala. Si yo en el papel mido 20 milímetros y la escala 1:10, yo sé que en la realidad eso mide 200 milímetros, no 20. Vale, pero eso lo trabajaremos. Simplemente ahora quedaros con la idea de que trabajamos a escala. Yo en las cotas lo que represento es el valor real siempre. Si yo en un plano leo 40, quiere decir que eso mide 40 milímetros. Fijaros cómo las cotas no me pone medida. Las cotas es solamente un número. ¿Cómo sé yo la unidad? Pues la unidad, si no me dice nada el plano en el cajetín, son siempre milímetros. Y si es otra escala diferente, el cajetín me pondrá cotas en metros o cotas en centímetros o cotas en lo que sea. Pero nunca se suele escribir M, ni MM, ni CM. Abreviaturas de lo que es la unidad de medida no se suelen poner. ¿Por qué? Pues por lo que decimos hasta ahora, por simplicidad, por hacerlo más comprensible. Mirar más formas de acotar. Vale, cuando son lineales está claro, en paralelo a la pieza, ¿no? Separado 8 milímetros. ¿Qué pasa con los ángulos? Cuando tengo que acotar en ángulo. Bueno, iríamos poniendo los números de esta manera. Hay una zona que me recomienda la norma evitar, que es esta zona que tenéis marcada aquí en azul. Vale, estas dos cotas que hay aquí arriba y esta de aquí también, esas hay que intentar evitarlas. Vale, entre 90 y los 120 se suelen evitar, pero esa de ahí abajo también. ¿Cuándo se utilizan esas cotas? En ángulo. Yo si por ejemplo tengo un círculo y quiero acotar su diámetro y aquí tiene dibujado un eje de simetría, vamos a ver también que existen diferentes tipos de línea. Por ejemplo, la línea de trazo y punto es la que se utiliza para los ejes de simetría, mientras que la línea continua plana se utiliza para las aristas de la pieza. Si yo quiero acotar esto, pues una manera es poner aquí esta cota así, ¿no? Tiro una línea aquí que pase por el centro.